con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Comienza una noche. Acá está buena la imagen, ¿eh? Con bastante neblina, silencio, oscuridad. Pero vamos a hablar con Agustín Oyarzún. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días. Bienvenido al trasnoche. Buenos días, Sebastián. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, aquí estamos muy bien desde los estudios de la radio, todo tranquilo por acá. Y esperemos que siga así. Exacto, esperemos que siga todo tranquilo durante la jornada, sin novedad. Esperemos que siga así. Cuéntanos, Agustín, ¿qué tenemos para hoy? Hoy día vamos a hablar de algo tranquilo, algo calmado, que tal vez nos va a hacer reflexionar un poco y repensar, no sé si repensar, pero cuestionarnos un poco qué entendemos por tiempo. Porque hoy vamos a hablar sobre algo bastante curioso, que es la hipótesis del tiempo fantasma. Que, bueno, establece que nos faltan 300 años y en realidad vivimos en el 1724, no en el 2021. Ahí vamos a ir desglosando qué fue lo que pasó. Ya, ve, ya el tiro me saca de mi tiempo, lugar en el que estoy, pues. ¿Ah? Literalmente te voy a sacar de tu tiempo y nos vamos a sacar todos del tiempo y el espacio en el cual nosotros vivimos. Bueno, es una teoría, como bien dice, una hipótesis que fue planteada por dos historiadores alemanes por los años 90. Déjame buscar los nombres, por aquí los tenía anotados, que son bastante difíciles de pronunciar los nombres de estos caballeros. Por Heribert Illig en 1991, ya historiador alemán, él plantea esto, y después en 1995 Hans Ulrich Niemitz viene a apoyar lo que dijo su colega Illich. Entonces entre ellos dos han ido planteando estas teorías, estas hipótesis que dicen que en realidad nosotros vivimos en el año 1724, no en el 2021, que hay un error conceptual y casi que hay una teoría conspiranoica detrás de todo esto que nos ha hecho perdernos, por decirlo así, 300 años, o que se han inventado 300 años, porque ellos de plano señalan que se inventaron 300 años entre el 600 y el 900, esos años no existen, sino que alguien los inventó y todo lo que pasó ahí es inventado. Así que ellos parten desde ese concepto. Mirá, de que ese tiempo en realidad no existe. Pero vamos a lo que da origen a todo esto, por el calendario. Bueno, tenemos que partir de la concepción de que el año no tiene 365 días, siempre se sobra un poquito más, a unas horas, y esas horas se van acumulando y dan el famoso año bisiesto, ¿cierto? Claro. Que eso se va repitiendo cada 4 años, que se estableció que era así, porque vamos a ir hablando de algunas curiosidades igual, de que esto parte con el calendario que crea Julio César, el calendario juliano, después el calendario gregoriano, que hay unos errores conceptuales por ahí que hacen que esto no sea exacto, porque cuando se pensó el calendario se hizo en términos de que la vuelta era circular, en realidad es elíptica, y eso hace que nunca sea exacta la cantidad de días que tiene o la cantidad de días que demora en dar las vueltas alrededor del Sol nuestro planeta. Entonces eso hace que no sea exacto. Entonces son 365 días, coma, y ahí tú le empiezas a colocar un montón de decimales más, decimales menos, que hacen que te sobren varias horas, varios días, y que eso al irse acumulando genera, en términos de calendario, que exista un día más. Pero cuando existía el calendario juliano, no solamente sobraban días, sino que sobraban meses. O sea, se inventaron meses en algún minuto para hacer calzar todo esto. Vámonos al origen primigenio. El hombre antiguo se regía por, obviamente, las estaciones, ya que invierno, verano, primavera, claro, otoño, y también por los ciclos lunares, observando la luna en sus inicios, porque hay que desglosar que hay diferentes tipos de calendarios, diferentes formas de medir el tiempo: el calendario lunar, el calendario solar, el calendario gregoriano, que es el que nos rige. Algunos siguen utilizando el calendario juliano, que no debiese seguirse utilizando, pero algunos lo utilizan. Hay diferentes formas de medir el tiempo. En sus inicios, claro, se estudió primero el ciclo lunar, se establecieron que la luna atravesaba por 12 fases durante la noche, y eso después se replicó durante el día, y ahí tenemos la división de las 24 horas. Es una de las cosas que se señala, que ya la luna tiene 12 fases durante la noche, desde que aparece hasta que desaparece. Entonces la noche dura 12 horas y el día debiese durar lo mismo, y ahí se parte desde esa concepción. Los calendarios coinciden. El tema es que cuando se quiso crear un solo calendario, Julio César dijo: ya basta, vamos a establecer una sola forma de medir el tiempo.
a Julio César le sobraron días. Y no uno o dos, le sobraron 60 días, 40 días, 80 días. Le sobró mucho tiempo en los cálculos que él hizo para establecer su calendario, que es el calendario juliano. Entonces, tenía la concepción de los mismos meses que tenemos nosotros, enero, febrero, marzo, abril, diciembre. Pero a eso, cuando él quiso hacer un calendario que unificara todo, haciendo obviamente las comparaciones, las comparativas con los calendarios lunares y solares, tuvo un problema, un pequeño problema, que su año ¿Cuál fue? duraba 455 días. Entonces estaba muy errado, demasiado errado. Y aparte de los meses que tenemos, agregó 2 meses más que se llamaban Mercedinus, que estaban entre noviembre y diciembre. Y después en febrero por ahí había otro mes que él colocó que tenía como 34 días. Entonces había que hacer cuadrar todo este tiempo. Así que empezó a inventar más meses, más semanas, a alargar. El tema es que el calendario, al no ser exacto, producía muchos conflictos, sobre todo para la Iglesia Católica con las festividades religiosas que ellos pretendían celebrar. Y de ahí también viene este tema de que la Semana Santa nunca es en la misma fecha, si te das cuenta. Claro. A veces es en fines de marzo, a principios de abril, Porque a mediados de abril. Se rige bastante por el calendario eclesiástico, ¿no? El calendario católico. Sí, pues, pero es el también por un tema... Cuaresma, todo el asunto. Te das cuenta que todo eso es casi un mundo aparte. Las festividades religiosas es casi un mundo aparte, porque a mí siempre me llamó la atención que Semana Santa nunca es en la misma fecha. Si te das cuenta, todas las otras celebraciones siempre es el mismo día, en el mismo mes, en todos los años. Sin embargo, Semana Santa es rotativa, es una fiesta que se va moviendo, porque cuando fue pensada se calculó en base a los ciclos lunares, y los ciclos lunares, cuando se hizo el acomodamiento en el calendario gregoriano que tenemos, no calzó. Ya, y ahí vamos a ir desglosando también por qué no calza, porque hay un error en el calendario que hace que las fechas no calcen, y por eso algunas festividades o algunas épocas no caigan los mismos días. Entonces, esa es una de las cosas que generaba problemas en el calendario juliano, que las fechas se movían mucho. Incluso se dice por ahí que en un tiempo estaban celebrando, no sé, ponte tú, estaban celebrando la Navidad por allá por febrero, marzo, ya estaban demasiado corridas las fechas. Entonces el Papa Gregorio dijo, ya basta, el calendario juliano no nos sirve, y esto fue en 1582 recién, o sea, en 1582 recién se establece un calendario como oficial, entre comillas, ¿ya? Porque todos tenían su propia percepción del tiempo, todos tenían sus propias formas de medir, de regirse, sus fechas establecidas según calendario solar o calendario lunar, u otra percepción del tiempo que tuvieran. El tema es que el Papa Gregorio dijo, vamos a hacer un calendario que va a unificar todo esto, acomodemos las fechas, y eligieron octubre de 1582, una época donde no hay muchas celebraciones religiosas, para comenzar con el nuevo calendario. El tema es que juntó matemáticos, astrónomos, estudiosos y entendidos en el tema para poder hacer bien el calendario y dejarlo definido de una sola vez, para que no hubiesen tantos problemas, ¿cierto? Claro. El tema es que la gente que él llamó para elaborar este calendario le dijo, ¿sabes qué? Según nuestros cálculos hay una falla de 10 días. Ya, el calendario juliano está corrido 10 días. Entonces, para que esto funcione, tendrías que comenzar, no sé, mañana, hoy día, ¿qué día es? Hoy día es 15, mañana tendría que ser 26. Tienes que borrarte 10 días para que comience a regir bien el calendario. Entonces el Papa Gregorio hace esto en 1582. Decide que el 4 de octubre de 1582 va a ser el último día del calendario juliano, y al día siguiente, que no es 5 de octubre, va a ser 15 de octubre de 1582, y ahí comienza a regir el calendario gregoriano. Entonces se pegó ese salto de 10 días. Esos 10 días no existen, no están históricamente establecidos en ninguna parte, porque él se pega ese salto para hacer calzar las fechas nuevamente. Entonces, como te digo, el 4 de octubre de 1582, un día jueves, el día viernes es 15 de octubre de 1582, y ahí comienza a regirnos el calendario que actualmente tenemos. Si te das cuenta, ahí se pegó el salto para acomodar todo esto, y comienza a regirnos este calendario. El tema es que en realidad eran 13 días de desfase, y esos 13 días parece que generaron algunos problemas, y que nos harían a nosotros, según la teoría de Illich y Nimitz, que esos 13 días se transformaron en 300 años de desfase. ¿Ya? Desde ahí parte el supuesto también.
de este acomodo que se hizo para establecer que no, en realidad hay más tiempo o menos tiempo en realidad de lo que debiésemos tener, lo cual no significa que los avances tecnológicos no existen, sino que es un tema conceptual solamente, que estaríamos viviendo en el 1724. ¿Cómo se origina todo esto ahora? Ya sabiendo cómo era el calendario juliano, que tenía más días, tenía unos meses de más, así como que le iban metiendo nomás, así como al ojo. Y después vino el Papa Gregorio XIII y dijo, ya en realidad, este es el calendario que nos rige. Sucede que según Illich y Nimitz, esto produjo, entre muchas otras cosas, este desfase de 10 días se transformó, de 13 días en realidad, se transformó en 300 años que se perdieron en la historia y que fueron inventados, tal vez por ellos, por otra persona, se inventaron 300 años. Es decir, si tú te acuerdas en la escuela, en el liceo, cada vez que se habla de la Edad Media se divide en dos periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿cierto? Sí. Y siempre hay un periodo que es como que está más avanzado, que se estudió más, y el otro parece que en realidad no pasó nada, así como que existe, está ahí ese periodo de la Edad Media, pero los avances no fueron tan significativos, ¿ya? Como que no pasó mucho en todo ese tiempo, como que la gente vivió, pero no hizo nada con sus vidas. ¿Qué es lo que plantean Illich y Nimitz? Que en realidad ese tiempo, esa edad que parece que no hay ningún avance, en realidad nunca existió, nunca pasó nada ahí, sino que antes de que el Papa Gregorio se pegara este salto de 10 días, alguien ya se había pegado un salto de 300 años con mucha anterioridad. Ya alguien lo había hecho, había metido mano y dijo, no, aquí esto hay que acomodarlo, vamos a ir moviendo unas fechas por intereses históricos, netamente, por querer resaltar. Y la historia se remonta al año 1000, justo al año 1000 después de Cristo. Según cuenta la teoría conspiranoica y según lo que estudiaron Illich y Nimitz, el emperador Otón III, quería reinar en el año 1000. Ya, su año de reinado, el emperador Otón del Sacro Imperio Romano, su reinado era en el año 963, pero él quería reinar en el año 1000. ¿Por qué? Porque era el año milenario, habían pasado 1000 años desde que la muerte de Jesucristo, entonces él quería estar en el año 1000 para que la gente lo recordase y dijera, o lo tuviese como un emperador, o alguien que fue importante, porque justamente reinó en el año 1000. Entonces, con ese deseo, se junta con algunas personas y decide, con el Papa Silvestre, y deciden que van a arreglar el calendario a su pinta. Entonces, se juntan, oye, yo quiero reinar en el año 1000, digámosle a los demás gobernantes a ver qué piensan, acomodemos las fechas. Y entre ellos, reitero, según Illich y Nimitz, ellos habrían acomodado el calendario de tal forma que Otón III sí habría reinado en el año 1000 por sus intereses, obviamente, de destacar o de ser un personaje importante en la historia. Debido a ese desacomodo que se hizo de varios años y de establecer otras fechas y de ir inventando, a ellos se les desincroniza el calendario, se les corren varias fechas y de repente se dan cuenta de que, sorpresa, movimos tanto el calendario que ahora hay muchos años que vamos a tener que justificar de alguna manera. Es como cuando hay gastos, obviamente, o hay sobregastos en una empresa o en alguna parte y tú tienes que justificar de dónde salió esa plata o en qué se gastó. A ellos, al parecer, les sucedió esto con el tiempo. ¿Por qué de repente pasamos del 963 al año 1000? ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Y al hacer ese desacomodo y después al hacer con el calendario gregoriano acomodos y todas las dificultades que ya traía el calendario juliano desde atrás, al hacer todo el cálculo matemático fueron sobrando o se fueron dando cuenta que faltaban días o que habían fechas que no las iban a hacer coincidir de ninguna manera, y eso produjo finalmente este desacomodo. Illich y Nimitz, reitero, estos historiadores alemanes, señalan que este periodo fantasma, como te digo, de 300 años entre el 600 y el 900 después de Cristo, no existe. No hay nada, nunca hubo nada, y que todo lo que nosotros conocemos es en realidad un invento de los gobernantes de la época. ¿Por qué? Primer punto. Ellos señalan que en realidad todo lo que aparece es únicamente evidencia escrita. Todo lo que está es, alguien lo escribió y desde muy pocas fuentes se puede consultar lo que sucedió en este periodo histórico, según lo que ellos estudiaron, según lo que ellos plantean. De hecho, su estudio, lo que plantea Illich, está en internet, se puede encontrar. La teoría que él postula, plantea que esto en realidad no existe, porque esos datos están mal documentados. Alguien sí los documentó, perfecto, muy bien, pero
no hay nadie más con quien compararlo. Es decir, hay muy pocas fuentes que establecen qué fue lo que pasó en ese tiempo. No hay nadie más o otra fuente que él pueda consultar o que pueda ir a otra cultura y decirle, sí, aquí está lo que pasó en estos 300 años. Según él, eso no existe. No está documentado en ninguna otra parte. Por ende, lo lleva a sospechar que eso fue inventado. Porque también señala que los avances que existen fueron muy abruptos. Es decir, él compara o señala avances en pinturas o en esculturas que tienen 200 años de diferencia. Es decir, por ejemplo, señala como uno de sus argumentos centrales a la capilla carolingia de Aquisgrán. Señala que la forma en que esta capilla está construida, la forma en que tienen los arcos, los pasillos, la bóveda, etcétera, la estructura, estructuralmente hablando, la capilla fue construida en un año, pero recién algo parecido vino a aparecer 200 años después. Entonces él dice, no puede ser que se construyó la capilla de Aquisgrán en tal año y recién algo parecido apareció 200 años después. No puede ser que exista tanto tiempo de desfase entre una construcción y otra. Es decir, no sé, tenemos teléfonos inteligentes ahora en el año 2021 y ponte tú que recién en el año 2221 recién apareció una actualización de un teléfono inteligente. Es decir, no puede ser que hayan tenido que pasar 200 años para que se produzca eso. Entonces él plantea eso, que lo encuentra muy raro que ciertas cosas también estén datadas de maneras erróneas, como que esto es de tal época pero no calza porque lo más cercano está a 200, 300 o 400 años después datado. Es decir, se inventó algo, quedó ahí y como que se olvidaron, no lo siguieron haciendo, 200 años más lo retomaron y lo volvieron a hacer. Entonces él sospecha que esas cosas están mal datadas y al estar mal datadas daría un indicio de que hay tiempo perdido, de que hay tiempo que, más que estar perdido en realidad, es tiempo que alguien inventó para sus propios beneficios o para un interés personal propio, que lo inventó solamente, más que estar el tiempo perdido en alguna parte, es una invención. También señala que hay pocos registros sobre el Islam, sobre el avance que tuvo. Parece, según lo que ellos plantean, que en un minuto se estudió, después se dejó de lado y se volvió a retomar cuando ya el Islam se estaba expandiendo nuevamente. Hay periodos que faltan, según los estudios que han realizado, reitero, ellos dos. Hay evidencia arqueológica también que es muy difícil, según ellos, de acomodar en estas épocas. Claro, porque quedan ahí algunos vacíos, ¿no? Exacto, ellos apuntan a eso, aquí hay muchos vacíos ahí que no, acomodémoslo acá, o está muy cercano a esta época, o hay cosas que son difíciles de datar. Según lo que ellos plantean, sus observaciones, lo que han estudiado, y plantean que ese tiempo en realidad no existe. Y eso, todos esos acomodos, desacomodos, desincronizaciones que se hicieron en el calendario, yo pide que falte tiempo. Y como faltaba tiempo, o cómo ibas a justificar, porque de alguna forma se iba a tener que justificar qué pasó en esos 300 años, porque no es como que cambié el calendario y listo, avanzamos al año 3000 de una. No, había que, según ellos, para que esto resultara, inventar toda una historia, qué fue lo que pasó. No, es que justamente en esa parte de la Edad Media la gente como que se dedicó a vivir nomás y no hacía nada más. Ellos plantean que pasó así. Pero no es tan así. No es tan así. La teoría, ellos la plantean muy bien, muy bonita y todo. Pero el principal problema es que esta teoría es netamente eurocéntrica, les afecta a ellos. Si se mueven a otras culturas, si van a la cultura asiática, por ejemplo, ellos sí tienen fechas datadas entre el 300 y entre el 600 y el 900 después de Cristo. ¿Ya? Sí tienen datados eventos astronómicos, sí tienen datados movimientos artísticos, culturales, arquitectónicos. Ellos sí tienen información en esas épocas. Y si nos vamos a comparar el calendario que los regía a ellos con el calendario gregoriano, el calendario juliano, las fechas sí calzan. De hecho, hay otros estudiosos, historiadores que se han dedicado a hacer las comparativas y en realidad ese periodo sí existió. Ahora, el tema de por qué está mal documentado o por qué se producen esos saltos, en realidad no se ha explicado tan bien. A lo mejor falta información, hay cosas que no se manejan, pero sí existe ese tiempo. En otras culturas sí está documentado. Ellos hablan de que el Islam de repente, se hablaba del Islam, hay un periodo que es oscuro, que no se sabe qué pasó, y después se retoma.
Pero hay otras culturas que sí tienen datado qué fue lo que pasó con el Islam, cómo se fue expandiendo. Como te digo, la misma cultura asiática, los mismos chinos, tienen estudios al respecto, tienen información, tienen datos históricos que se pueden corroborar y sí se pueden complementar perfectamente con lo que Illich señala como algo que es inventado. Por lo demás, también, imagínate tú, en esos 300 años tienen que haber inventado nombres de papas, de reyes, de gobernantes, de señores feudales, de intelectuales de la época, de periodos arquitectónicos. Tienen que haber inventado una tremenda historia, Claro. es decir, prácticamente es inventar todo con lujo de detalles para que nadie sospechara Para que nadie se trate. sospechara que faltan algunos años, ¿no? Claro, porque Es como si a un libro le faltaran hojas. claro, eso mismo. Le van a faltar hojas y ellos tuvieron que inventar todo eso. Imagínate tú, si en realidad hubiese pasado esto tal cual, ¿cuánto tiempo hubiesen tenido que dedicar a inventar todo esto y que las fechas calzaran? Que tú pudieses ir a otra parte y decir, ah, sí, si esto existe, está. Imagínate tú el nivel de precisión y de tiempo que debieron haber dedicado para inventarse 300 años de sopetón. Y además instaurarlo como algo oficial. Es muy difícil de imaginar, es muy difícil de verlo así. Sin embargo, Illich y Nimitz, estos historiadores alemanes, plantean que esto en realidad sí pasa, pero ellos también apuntan ya, o están más por el lado de la conspiración, de que hay algo detrás, hay algo que Claro. está oculto, que nadie quiere revelar. Ahí es En realidad, cuando empiezan estas conspiraciones, ¿no? Empiezan ahí a dudar todo. Agustín, vamos a una pequeña pausita, ya volvemos acá. Usted continúe, continúe. ya, Pero perfecto. recordamos a todos, ¿no? Que estamos a 15 de junio del año 2021. Ya, regresamos. 15 de junio del presente 2021. Estamos acá, Agustín. Estamos. Perfecto, Sebastián. Hoy unos saludos para Jacob Mesa, que está ahí escuchando, saludos para él, para Juan Francisco Díaz y para Cristian Garrido, que están en Facebook ahí escribiendo, bastante Mirá. interesante lo que señala. Bueno, señala Juan Francisco Díaz Ríos, dice el dominio de las élites hasta la actualidad, que es una de las cosas que plantean Claro. Nimitz, Illich, o sea, Nimitz e Illich, que estamos siendo dominados y que no nos dicen en realidad qué es lo que está pasando o cómo nosotros podemos tener el tema del tiempo. Y también, como señala ahí Cristian, el tiempo es relativo según Einstein. Y claro, porque ¿qué es el tiempo para nosotros en definidas cuentas? ¿Cómo? O sea, matemáticamente lo podemos medir, lo podemos ver en horas, milésimas, segundos, días, años, meses, semanas, pero en realidad nosotros, la concepción del tiempo que tenemos es algo abstracto, no Claro, es algo porque que también, podemos ver. porque también, ¿quién fue el que dijo que un segundo duraba un segundo? Claro. O que ¿Cómo? una hora son 60 minutos. Claro, hay todo un tema ahí que viene desde Las personas convenciones y todo. claro, las convenciones sociales, los estudios que se hicieron, cómo se llegó a todo esto. Como te decía, el mismo tema de crear el calendario que actualmente tenemos conllevó un montón de gente, matemáticos, astrónomos, gente entendida en la materia que creó esto y lo hizo calzar. El tiempo o la rotación de la Tierra no es exacta, entonces siempre va a sobrar un día, unas horas, porque es elíptica. Cuando se calculó, se hizo pensando que la traslación era circular. Entonces, claro, haciéndolo de esa manera iba a calzar, pero como es elíptico, no calza, no es exacto. Por ende, hay fechas que se van a ir moviendo. El mismo tema, como dicen algunas personas, de los signos zodiacales, si te quieres ir a eso, a veces tampoco calza, po, ¿cachai? No es exacto, o las fechas de nacimiento. El tema de que tengas un año bisiesto también hace que se corra todo un día, porque uno lo piensa con claro, existe el 29 de febrero, pero eso implica que se mueve todo el resto del calendario. Entonces yo nací en un día, pero ese día es por tema calendario. En realidad la percepción del tiempo, yo nací en un momento determinado, si influye o no influye el año bisiesto ya es otra cosa, porque como te digo, hace que el calendario se mueva un poco, obviamente, y varían algunas cosas. Incluso para hacer cálculos, según escuchaba el otro día, para los bancos tener un día más es terrible. Tener que hacer las cuentas, calcular los intereses, teniendo un día más en un año bisiesto, a los bancos les perjudica porque hace que no les su sistema, claro, el sistema no cuadre, porque cada 4 años tienes un día más, entonces hay cosas que no les cuadran. Y el tema del tiempo,
como también dice acá, el tiempo es curvo, no lineal. Exacto, como dice Juan Francisco Díaz, el tiempo no es lineal. Nosotros pensamos que el futuro está hacia adelante y el pasado está hacia atrás. Y eso es una concepción que tenemos nosotros nomás en realidad, porque el tiempo no sabemos cómo funciona. Una vez leí, o no me acuerdo si lo vi, pero hay una... ¿Cómo nosotros veríamos el tiempo? Es como si tú te parases al medio del mar y el tiempo son las olas. Ese es el tiempo. Nosotros no lo vemos, pero no nos estamos moviendo, pero aún así el tiempo está transcurriendo. Las olas, la forma del tiempo, se están moviendo como se debe mover el tiempo. Está en constante flujo. No es que tenemos que ir avanzando. Ahora está pasando el tiempo, ahora nos estamos moviendo, pero estamos estáticos. No estamos avanzando hacia adelante para alcanzar el futuro. Entonces, toda esa concepción igual es bastante extraña, porque nosotros la acomodamos de esa manera, porque pensamos que así es. Lo pensamos de esa forma, creemos que es así. Y ahora también la distribución de los meses, porque ¿por qué febrero tiene 28 días? ¿Por qué otros tienen 31? ¿O por qué no dejamos todos de 30 nomás y listo, se acabó? Exacto, ¿por qué no de 30? Hay todo un engranaje, como te digo, matemático de fondo para hacer los cálculos, pero si queríamos hacer algo que cuadrara, ¿por qué no dejar todo de 30 simplemente? Y listo. Pero como te digo, hay diferentes formas de calcular esto. Ninguna es exacta. Eso es lo único que sabemos. Ninguna forma para medir el tiempo es exacta. Siempre va a sobrar, en términos de ciclos solares, siempre va a sobrar unas horas, unas milésimas, unos días, y todo eso se va acumulando hasta que da pie al famoso año bisiesto, que es cuando tenemos un día más por toda esta acumulación que se hace. Pero también esa acumulación es simbólica, no es que en realidad ese día existió, no, es porque se fue juntando el tiempo solamente, ¿cachai? Es decir, nosotros ahora nos estamos moviendo, ¿cierto? Pero el sol no es que, justo en 4 años más me voy a demorar un poco más. No, en realidad no se está demorando un poco más, es que simplemente se juntó ese tiempo y arbitrariamente se decidió que ya perfecto, cada 4 años, todo ese tiempo que se juntó es un día extra. Claro. La traslación siempre va a ser la misma. El tema es que cómo nosotros planteamos esto, cómo nosotros creamos el calendario, varía mucho, es dependiente. Y por eso Illich y Nimitz señalan que el tiempo está manipulado, que el calendario que tenemos nosotros deberíamos actualmente vivir en 1724, porque a alguien se le ocurrió mover el calendario, después vino alguien y dijo, sabes que tu calendario está mal, tenés que cambiarle tales fechas, después vino otra persona y dijo, hay que acomodarlo así, partámoslo en tal fecha, y todo eso fue generando que el calendario en realidad se vaya moviendo, vaya cambiando, y que no sea exacto, y eso al final nos genera problemas, porque ponte tú que el día de mañana alguien dijera, cosas que ya se han planteado, que cambiemos el calendario, cambiemos las fechas, o establezcamos otra distribución mensual, como si dejar todos los meses de 30 días, por ejemplo. Ahí claro, también vuelve a cambiar, porque ahí depende mucho de lo que tú quieras hacer o cómo tú quieras establecerlo, como te he señalado. Se cambia el calendario por un tema de que las festividades religiosas coincidieran todos los años para que no se estuviera celebrando Navidad en febrero o en marzo, o para que no se toparan, no se alcanzaran, porque se calcularon en base a los ciclos lunares algunas de estas. Como te decía, el tema de Semana Santa es por el tema de los ciclos lunares que se calcula, por eso a veces es en marzo, otras veces es en abril. No es siempre igual, es una festividad movible. Es por eso básicamente, y porque no calza en el calendario, nunca va a calzar perfectamente con la fecha, es estimativa. Y si quisiéramos hacer un calendario que de verdad se acercara a todo esto, todos los años serían diferentes, ¿cachai? No, y quedaríamos ahí sí que sería, estamos acostumbrados a la rutina, además, pues no nos vengan a cambiar las cosas ahora. Exacto, entonces si quisiera hacerse así, si quisiéramos acercarlo como a lo que es, al ciclo que tiene el Sol o al ciclo real que tiene la Luna, que son nuestros puntos de referencia, nomás eso, porque tampoco es que sean exactos, sino que es la referencia que tenemos para nosotros ubicarnos en el espacio-tiempo. Si quisiéramos hacerlo más cercano, que coincida todo, claro, los meses de todos los años tendrían que ser distintos, distinta cantidad de días, duración de semanas,
para calcularlo y hacerlo bien, habría que hacer un engranaje muy abrupto, muy grande, que no va a calzar todos los años tampoco, porque no es exacto. No es exacto esto. Como dice acá Cristian, el Sol y la Luna son solo referencias, no es absoluto. Se imaginan contar el tiempo desde el Big Bang, pero no se sabe claro. exactamente. Y lo ¿Cuánto otro habrá igual, durado el Big Bang? de hecho, hay personas que dicen que todavía estamos dentro del Big Bang. Oh. Y ya hay otro asunto, porque no se sabe bien cuánto tiempo duró, si todavía existen residuos del Big Bang. De hecho, hay científicos que están buscando residuos del Big Bang para saber más cosas respecto de cómo fuimos creados. E incluso el tiempo desde que nosotros estamos contando, porque la Tierra no es que tenga 2000 años, la Tierra tiene muchos años más. Pero imagínate tú contar desde el año 0, desde que se creó la Tierra hasta cuando estamos, porque estamos contando igual arbitrariamente, desde el año 0, después de la muerte de Jesucristo, estamos contando desde ahí como nuestro punto de referencia. ¿Cachai? También es arbitrario contar desde ahí, porque claro, podríamos empezar a contar desde antes, pero tomamos ese hecho histórico, como nuestro punto de referencia para comenzar a contar, y desde ahí han pasado recién 2021 años, pero antes de eso existieron obviamente otras civilizaciones, otros tiempos, pero nos da otra percepción. Entonces a veces uno, el año 2021 debe ser la cantidad de años que tiene la Tierra, y después te vas dando cuenta que los dinosaurios vivieron hace millones de años, claro, que la Tierra se formó hace otros tantos millones de años. Entonces igual es complejo llegar a contar eso, a establecer bien un calendario, un ideal. Es lo que tenemos, es lo que hay, y hay quienes señalan, como te digo. Y la mayoría de las veces se habla en los colegios, ¿no? Hace aproximadamente tantos millones. Todo es como un aproximado. Todo es un aproximado porque sí, pues no hay un punto oficial o más lejano que tú puedas establecer como, ya, esto parte en tal año, en tal fecha, listo, desde ahí comenzamos. Porque muchas de las cosas que nosotros contamos es desde lo que conocemos, desde lo que percibimos y que creemos que es lo actual. Como te digo, el año 1000, a alguien se le ocurrió que quería gobernar en el año 1000 supuestamente, y se corrió varios años, como, ya voy a acomodar estos años y yo gobierno el año 1000. Después vino alguien y dijo, este calendario está mal, faltan tantos días, acomodémoslo. Entonces tampoco sabemos si es exacto. Puede no ser exacto, puede que Nimitz e Illich tengan toda la razón del mundo y que en verdad falte tiempo, y que es lo más plausible que en realidad sí falte tiempo, estemos desfasados, no sé si 300 años, pero sí estemos desfasados algunos años según nuestra percepción. Claro. Porque los calendarios han cambiado, han sufrido variaciones. Nos sirve para ubicarnos solamente en el tiempo, pero no es como una referencia, no es una referencia exacta, mejor dicho, de cuánto es lo que ha pasado, con el tema de que cada 4 años se mete un nuevo día. Ahí te das cuenta que se produce un desbaratamiento de todo el orden que tenemos, y finalmente llega a generar que, como te decía, para los bancos, por ejemplo, según lo que leía, esto les trae problemas porque su sistema no está actualizado o no está automatizado para que cada 4 años se le agregue un día y se haga un recálculo completo del año por completo. No se hace, y así muchas otras entidades que trabajan sobre todo con temas financieros, un año bisiesto les genera problemas porque es un año más que se tiene que agregar, y la computadora al hacer los cálculos no recalcula bien o tiene muchas fallas al momento de hacerlo. Sí. Y del tiempo fantasma, más que fantasma, al parecer es una teoría conspiranoica, que cuando hablamos de eso es de gente que piensa que existe grandes poderes o grandes élites que nos están gobernando desde las sombras, que puede ser en realidad que exista, como puede ser que no exista, ¿ya? Porque de eso trata la teoría de la conspiración, que existe un orden detrás, gente que nosotros no vemos, que nos está controlando, que dirige nuestras vidas, y que en este caso estaría dirigiendo el calendario o habría adaptado el calendario para sus propios intereses, para fechas que ellos consideraban importantes o sobre las cuales ellos querían ser conocidos o considerados en tales épocas, porque se supone, como te decía delante, que Otón III quería gobernar en el año 1000 para ser el gobernante milenario. Mira, claro, una cuestión que para él era importante, quería ser un gobernante milenario. Así que acomodó el calendario. Y como nadie le dijo nada,
tampoco sabemos si es tan así también. ¿Quién le iba a corregir, no? ¿Quién le iba a corregir Claro, al emperador además? o sea, claro, él era el emperador que más mandaba, era como ya quiero cambiar el calendario. No creo que alguien le iba a decir, no, sabe que no se puede, no, simplemente se hacían los ajustes, se acomodaban las fechas y listo. Eso era todo. Exacto, ¿cachai? Entonces, todos contamos el tiempo de otra forma. De hecho, algo que es interesante, mira, en Rusia, leí adelante, no me acuerdo si era en Rusia, pero la revolución bolchevique se produjo en 1917, ¿cierto? En Rusia. Sí. En Rusia cuentan que ellos no tenían incorporado el calendario gregoriano, ellos se regían por el calendario juliano todavía en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que oficialmente la revolución bolchevique ocurrió en octubre de 1917, pero como ellos no habían adoptado un nuevo calendario, se encontraban en noviembre. Entonces, ahí se produce un desfase. Para ellos, esta fecha ocurre en noviembre y para el resto del mundo fue en octubre. ¿Por qué? Porque el calendario que ellos tenían era el antiguo, el que venía desfasado varios días. Entonces se producen ciertas fechas que no van a calzar con lo oficial, sino que el calendario que ellos usaban estaba desfasado, por ende, las fechas no coinciden. Y pasan otras civilizaciones, en otras culturas, en otros países, que hicieron el cambio de calendario después. Porque claro, esto surge en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ellos hacen el cambio, para ellos bien, todo bonito, todo bacán, y después tienen que ir haciendo que esto se propague por el resto del mundo, porque para ellos funcionaba perfectamente, pero el resto del mundo se regía por otro calendario. Entonces ahí también se van generando desbarajustes. Algunos lo adoptaron bien, otros hicieron sus propios acomodos, pero así se va expandiendo el calendario finalmente. Como era dominaba gran parte de Europa en su época, lo que ellos decían era ley, pero esto no fue inmediato. Por ende, hay fechas que probablemente no calcen o que se junten con otras festividades o que cambiaron completamente la concepción desde donde estaban primeramente en sus inicios hasta cómo quedaron después. Entonces eso igual generó los problemas de este, entre comillas, tiempo fantasma o tiempo perdido, o más que tiempo perdido, tiempo fantasma es un tiempo que está desajustado. Claro, que no sabemos no sabemos finalmente cuál es definitivo, ¿no? ¿Cuál es definitivo o cuál va a ser el definitivo? Bueno, el que tenemos claro nosotros es que estamos en la fecha que ya decíamos, ¿no? Año 2021, después de Cristo, y aquí estamos, ¿no? ¿Qué irá a pasar para que tenga que cambiar esto? Bueno, tendrá que pasar tal vez mucho tiempo o tal vez nunca cambie, pero por ahora seguir también interesados en todas estas teorías y también historias, ¿no? Porque finalmente son cosas que están en la historia y, como decimos, el archivo no muerde, y si está ahí es porque Exacto. es porque algo pasó, algo fue un hito de todas maneras, así que Exacto. queremos agradecer a Agustín, ¿eh? No, gracias a ti, Sebastián. Pero Agustín, también, antes que se vaya, por favor, sus redes sociales, para que la gente tal vez ahí tenga otra teoría y se la quiera compartir, también lo haga. Sí, bienvenido sea. En Instagram, Facebook y YouTube, como Paranormal Austral, así, Paranormal Austral, me van a encontrar en cualquier red social. Ese es el nombre, me pueden escribir a la página, sugerir temas, o de repente decirme que, no sé, que estaba equivocado, que me equivoqué, también me lo pueden decir, porque puede pasar. Sugerirme temas. Soy investigador paranormal. Si tienen algún caso o algo que quieran saber, me pueden enviar la evidencia. Si quieren compartir algo también, en Facebook e Instagram me pueden contactar para ver sus casos y ver la forma de ayudarlos también, porque esa es la labor, eso es lo que hago como investigador paranormal, aparte de este espacio. Así que toda la gente que ha invitado a que se conecte contigo, Agustín, que te queremos dar las gracias y desearte una muy buena jornada, muy buena jornada, que estés muy bien. Gracias, Sebastián. Nos escuchamos la próxima semana para San Juan. Ya llega Gonzalo ahí la próxima semana. La noche de San Juan. Pero si alguien me quiere pasar acompañar o sea, si alguien me quiere invitar a pasar la noche de San Juan bajo una higuera, ahí yo, bienvenido. Allá para ustedes. Bienvenida a la invitación. Ustedes allá en el norte, o sea, el norte, bueno, para nosotros Santiago del Norte, sí. Para ustedes es típico eso de la higuera, pero acá es salir a buscar entierros, salir a buscar tesoros durante la noche de San Juan. Claro, pues donde hay una lucecita, ¿no? Exacto, buscar los tesoros. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a estar conversando de eso también. Vamos a ver. Muchas gracias, Agustín, que estés muy bien. Igual, Sebastián, que estés muy bien, un abrazo. Ahí
Ahí escuchamos, ¿ah? Agustín. ¿En qué año estaremos, Willy? ¿En qué año iremos a estar? ¿Ah? Queda la duda, pues queda la duda.